¿Cómo saber si estás en un fichero de morosos? Esa pregunta nos la habéis hecho muchas veces y para eso os he preparado este vídeo, para contar precisamente cómo puedes saber si estás metido en un fichero de morosos e incluso te voy a explicar cómo salir de ese fichero de morosos. Te lo cuento aquí en este vídeo, en camino al juzgado. Vamos para allá. Lo primero de todo, ficheros de morosos hay muchos y de muchos tipos. Los más importantes, voy a enfocar primero en los más importantes, porque casi todo el mundo cuando está en un fichero está en alguno de estos tres que os voy a citar ahora, y cómo poder salir, cómo saber primero si estás en ese fichero de morosos. Primero os digo, por un lado está Asnef y Experian, son ficheros privados, ¿vale? No son, pertenecen a empresas privadas, asociaciones privadas, y en esos tienes que causarlo de una manera, y luego hay un tercer fichero bastante importante que es el CIRBE, que ese depende del Banco de España. Es un fichero administrativo, pero también recoge la morosidad y también podemos ayudarte a sacarte de ese fichero. ¿Cómo saber si estás en alguno de estos ficheros? Lo primero, para estos ficheros e incluso algún otro, que no son tan conocidos, lo que tienes que presentar siempre es una solicitud por escrito, ¿vale? Una solicitud por escrito puede ser telemática, no quiere decir que sea mediante carta, pero una solicitud por escrito, en la que solicitas precisamente cuál es tu duda, saber si estás en el fichero, pues lo pides por escrito. Quiero saber si estoy en ese fichero, incluido en ese fichero de morosos. Una solicitud por escrito firmada con tu firma, ¿vale? Y aportando siempre fotocopia del DNI. Si no tienes DNI y tienes NIE, pues NIE, ¿vale? Pero siempre para acreditar la identidad de quien lo pide. Piden siempre pues, una fotocopia de tu documento. Entonces, solicitud escrita, firmada y con fotocopia de DNI. Eso para cualquier fichero. ¿Cómo enfocarlo? Es decir, si tú estás en un fichero de morosos, porque normalmente la gente se suele enterar, nos hacéis las consultas cuando vas a pedir un préstamo, te dicen, oye, no te lo damos, estás en un fichero, nos avisan de riesgos que no te podemos dar el préstamo, hay un fichero de morosos detrás, pues para saber si estás metido en un fichero, tienes que dirigirte, lo más fácil, lo que os digo, Asnef, Experian, CIRBE, ¿vale? Son los tres puntos importantes. Asnef, Experian, CIRBE. Solicitud por escrito, firmada y con fotocopia de DNI. El primero que os quiero, yo creo que es el más popular, el primero que os quiero detallar es Asnef, Asnef Equifax. Hay que dirigir una solicitud por escrito, como os decía antes, a Equifax Ibérica SL, ¿vale? Es la sociedad que gestiona ese fichero de Asnef. Asnef, os voy a contar un poco, Asnef realmente pertenece a una asociación de los propios bancos. Es la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. ¿Quién está detrás de esa asociación? Pues los bancos y las entidades financieras. Hay más, pero son estos los que dirigen. Es decir, es un propio fichero que crean los bancos. Es un fichero que los bancos y las entidades financieras han creado para tener ellos mismos el control. Por eso os digo que es muy habitual este fichero, y es el primero al que dirigirse porque es de los más habituales. Pues lo que os decía, en este mandáis una solicitud por escrito a Equifax Ibérica SL. Ahí lo más fácil es, hay dos vías. Una por email, si lo quieres hacer desde tu casa con tu email, sin ningún problema, o desde el móvil, o apartado de correos. Os dejo en pantalla precisamente el email al que podéis dirigir esa solicitud por escrito con firma y con DNI, o el apartado de correos, que ese lo podéis hacer igual, es correo ordinario. Es indiferente que lo hagáis o por email o por correo ordinario a través de ese apartado de correos que, como os digo, os he dejado en pantalla. Una otra manera en la que os venga más cómoda, pero siempre con fotocopia del DNI o NIE, si es tu caso, firmada la solicitud, eso sí, y diciendo que quieres saber si estás en ese fichero de morosos. Una duda muy recurrente vuestra, decir, oye, ¿no te puedes enterar tú? Os lo digo claramente, nos piden siempre que te diriges a un fichero de morosos que sea de manera personal. Si nosotros intervenimos, es fácil que nos den problemas para conocer si realmente estás en ese fichero. Ya una reclamación posterior para que te saquen del fichero sí que la hacemos en condición de abogados, pero el propio conocimiento de si tus datos están incluidos en el fichero, ahí es más fácil que lo hagáis vosotros directamente porque os van a responder sí o sí. Si lo haces a través de una intervención de un letrado, un abogado, ahí ponen muchos problemas, ¿vale? O sea que lo más fácil, lo más directo, que eso no cuesta nada, lo puedes hacer desde tu propio móvil, es mandar un email, lo que os digo, adjuntando el DNI le puedes echar una foto y lo adjuntas, y siempre una solicitud firmada. Entonces, de esta manera
a ASNEF, que como os digo, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. Ahí ese es uno de los ficheros más habituales. Vamos al segundo de los ficheros más relevantes, Experian. Experian realmente engloba a una serie de ficheros de morosos a los que nos podemos dirigir para saber si estamos incluidos en cada uno de ellos. Os voy a dejar en pantalla precisamente ese apartado de correos y ese email al que podéis dirigiros. Como os digo, es indistinto, email o apartado de correos, lo que sea más cómodo. Está primero el fichero Badeskug, tiene un nombre particular, ahí os podéis dirigir porque es uno también de los... Este es bastante habitual. También está otro, Cirex. Os dejo ahora en pantalla precisamente ese apartado de correos y ese email. También está Insert, que pertenece, como os digo, también a Experian, pero tiene su propio apartado de correos y tiene su propio email. Por último, Feig, ¿vale? También os dejo en pantalla ese apartado de correos y ese email, porque aunque estén todos englobados en lo que es Experian, es cierto que cada uno hay que dirigirse a un apartado de correos distinto o un email, ¿vale? Lo que sea más cómodo. Esto, como siempre, de manera electrónica o por correo ordinario a través de un apartado de correos es indistinto. La cuestión es que de manera personal vosotros con vuestro DNI o NIE os dirijáis a esas entidades para conocer si estáis incluidos en ese fichero. Vale, y por último, el último de los ficheros más relevantes es Cirbe. Este es un fichero administrativo, ¿vale? También recoge la morosidad y también hay que dirigirse a él porque este es muy relevante. Pero es un fichero administrativo porque está recogido y regulado por el Banco de España. Así que ahí no tenemos un apartado de correos, no tenemos un email, ahí lo que tenemos es que dirigirnos directamente a la web del Banco de España. Os dejo el enlace, ¿vale? Echadle un vistazo porque ahora en pantalla os dejo ese enlace. Pinchando en ese enlace, ahí hay un formulario de solicitud. Pues hay que hacerlo a través precisamente de esa web. Aquí, como os digo, es un fichero administrativo dependiente del Banco de España que tiene su propia web y su propia solicitud específica para saber y conocer si estás en ese fichero. Pues bien, os metéis en la web, en el enlace que os doy, y ahí mismo rellena la solicitud y sigue los pasos de esa web para para que te contesten diciendo si estás o no estás en ese fichero Cirbe. Este Cirbe es un fichero muy habitual y lo mismo que los otros dos, podemos conseguir sacarte de ese fichero, ¿vale? Tener muy claro que este es un primer paso para conocer si estás incluido en el fichero. Puede ser que tú lo sepas porque te lo han comunicado que estás metido en un fichero o que tengas tus dudas. Pues si tienes tus dudas, dirígete a estas tres, que son las más grandes y las que cubren prácticamente la totalidad. Dirígete a estos tres ficheros de morosos y si estás incluido en algún fichero de morosos, ahí podemos, si detrás hay una deuda, si tú estás incluido en este fichero de morosos y te han incluido en el fichero de morosos por alguna deuda de un préstamo, de un microcrédito, un préstamo personal, un préstamo hipotecario o una tarjeta revolving, tarjeta de crédito de las entidades financieras, si estás en alguna de esos casos de deuda, ¿vale? Y en tu tarjeta estamos hablando de que ronda aproximadamente un 20% o incluso más, o estás en un caso, como os decía, de un préstamo personal, un microcrédito, y ahí, pues bueno, estamos hablando de que está cercano al 10% TAE, ¿vale? Siempre que os digo porcentajes, os digo TAE. En las tarjetas os decía un 20% TAE. Aquí, para microcréditos, préstamos personales, préstamos de todo tipo, ¿vale? De financiación de consumo, ahí estamos hablando de un 10%. Depende un poco de la fecha de contratación, con lo cual puede ser que sea incluso menor a un 10% lo podamos reclamar, ¿vale? O sea, un 10% de manera orientativa, pero puede ser incluso un poco menos del 10%, ¿vale? Hay casos que depende cuándo se firmara, con un 8 o un 9% ya podemos hacer una reclamación. Desde luego, si es un 10 o muchísimo más, también, ¿no? Entonces, cuando estáis moviéndoos, cuando tenéis un préstamo, como os decía, una tarjeta rondando precisamente en este tipo de pagos aplazados, que estén rondando esos porcentajes para pagos aplazados, compras en tiendas, MediaMarkt, las habituales, Decathlon, incluso en ópticas de todo tipo, ¿vale? Cualquier pago aplazado que hagáis en una tienda, cualquier préstamo personal, cualquier microcrédito, cualquier tarjeta, ahí, si la deuda de estas entidades viene precisamente de estos préstamos, estas tarjetas, estas compras en tienda, ¿vale? O también, por ejemplo, cuando tú compras un coche, si en la compra de un coche pides un préstamo y ahí genera una deuda, en todos estos casos sí que además de saber que estás en el fichero, ahí podremos ayudarte a sacarte de ese fichero. ASNEF, Experian, Cirbe, cualquier fichero en el que estés, podemos sacarte de ese fichero, ¿vale?
Con este vídeo, ¿vale? Recapitulando, lo que os he explicado es cómo saber si estás en el fichero. Ahí habéis tenido la información, visionar el vídeo, compartirlo a cualquier persona que pueda estar interesado en saber cómo salir de ese fichero, cómo conocer si estás en el fichero. Y si estás en ese fichero, como os decía antes, por un préstamo, por una compra de pago aplazado de una tienda, por el préstamo del pago de tu coche, por una tarjeta de crédito, si estás por una causa de esas, además podremos ayudarte a que te saquen de ese fichero, ¿vale? A salir de ese fichero, incluso que te indemnicen por haber estado en ese fichero de morosos. Espero que os haya gustado el vídeo, que sea aclaratorio, ayudarme a difundirlo, darle un like, suscribiros al canal si tenéis cualquier duda con tema de ficheros morosos, porque volcamos mucho contenido precisamente, porque este canal Camino al Juzgado es para los consumidores. Informaros a todos los consumidores. Comunicarlo lo que queráis en comentarios y aquí estamos, como siempre, para defenderos y ayudaros en Camino al Juzgado. Y en nuestro despacho, en Nogués Abogados, para sacaros el fichero si es vuestro caso. Camino al Juzgado.